Hola amigos, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren bien, que a pesar de este tiempo en el que estamos encerrados, pues sean momentos de paz. Recordemos que nuestra paz no se basa en las circunstancias, en las crisis ni en los problemas, sino en Dios. Nuestra paz proviene de Él y con Él lo tenemos todo. Quiero recordarles, amigos, que pueden enviarnos sus peticiones de oración. Estamos orando por ustedes, sus acciones de gracias, lo que ustedes quieran hacernos saber. Queremos saber cómo están, cómo han vivido estos días, y nos daría mucho gusto seguir orando por ustedes. Sean bienvenidos a este servicio de adoración. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, me oraré y así te cantaré. Y eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así te cantaré. Y eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras te postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor.
naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Levanto un aleluya, un enemigo frente a mí. Levanto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar ante la tempestad, fuerte y más fuerte, la alabanza rugirá. De la ceniza la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Voy a cantar aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, la alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta más fuerte, Canta aún más fuerte, canta más fuerte, canta aún más fuerte, canta más fuerte, canta aún más fuerte, canta más fuerte, canta aún más fuerte. canta más fuerte, Con el enemigo frente a mí, canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. canta más fuerte, Mi alma melodía es. canta más fuerte. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, la alabanza rugirá. De la ceniza la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar, en la parte superior derecha o deslizando al final de la página.
Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. Como cada domingo, hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor, poder juntos seguir pensando en lo que Dios tiene para usted y para mí. Es mi oración que Dios esté hablando a nuestros corazones y que este tiempo que apartamos para considerar la palabra de Dios esté trayendo bendición de una manera especial a su vida. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de que sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos muy, muy complicados, tiempos difíciles en muchas áreas de nuestra vida. Obviamente este tiempo de pandemia, la enfermedad en nuestra ciudad cada vez con niveles más altos, el hecho de tener que estar en nuestros hogares, estar encerrados, el pensar hacia el futuro con una economía que evidentemente no será muy buena. Y yo sé que son tiempos complicados. Ahora a todo esto le sumamos también las situaciones que cada uno en lo personal estamos viviendo, ¿no es cierto? Aquellas situaciones personales de problemas, de tristezas, de situaciones. Y la verdad es de que mi intención en compartir estos temas con ustedes es volver a recordar que mire, en medio de los tiempos difíciles, Dios quiere revelarse a usted y a mí. Me parece que estos tiempos complicados se trata de no solamente entender los propósitos de Dios en medio de los tiempos conflictivos que, insisto, es cierto, Dios tiene propósitos para su vida y para mi vida cuando nos permite pasar por estos tiempos difíciles. Le he dicho que evidentemente usted y yo sabemos que los tiempos complicados, Dios tiene propósitos, hacernos mejores hijos de Él, darnos más paciencia, hacernos más dependientes del Señor. Todos estos son los propósitos de Dios. Pero me parece que podemos avanzar un poco más y no solamente quedarnos en los propósitos de Dios, sino conocer el carácter de Dios mismo en medio de estos tiempos complicados. Y entonces me parece que estos tiempos son especiales para conocer a Dios, para entender cómo es Él. Y luego surgía la gran pregunta, ¿y cómo conocemos a Dios? Bueno, comenzamos a hablar el domingo pasado acerca de que Dios nos dejó algunos medios para conocerle. Y uno de esos medios que Dios dejó para que usted y yo le conociéramos de una manera especial es la Biblia, su palabra. La Biblia entonces me parece que es ese medio en el cual Dios se revela. La palabra de Dios es la revelación directa de Dios para usted y para mí. Es la forma en que podemos conocerle. Y nuevamente mi intención es que podamos dar un paso más allá. Es cierto, la Biblia es un libro que puede comunicarnos doctrina, enseñarnos maneras de hacer las cosas. La Biblia tiene un sinfín de enseñanzas, pero finalmente el propósito de Dios no era simplemente dejarnos un libro con sus enseñanzas. La Biblia tenía como y tiene como propósito principal el que usted y yo conozcamos de Él, que podamos entender quién es Él. La Biblia entonces es su revelación, es la forma en que usted y yo podemos conocerle. Obviamente Jesucristo, en la persona de Jesucristo usted y yo conocemos a Dios, pero es a través de la palabra en que usted y yo descubrimos quién es Jesucristo, cómo es Él y por ende conocemos quién es Dios. Y entonces el desafío de la semana pasada era entender esta verdad. Miren, Dios quiere que le conozcamos como una persona. Y entonces, en medio de conocer a Dios a través de su palabra, la intención era ver la palabra de Dios con una visión un poco más allá de simplemente un libro religioso, sino de buscar en la palabra de Dios quién es Él, cómo es Dios, qué es lo que Dios me quiere revelar, no solamente de una enseñanza, sino lo que Dios me quiere mostrar de su carácter, de su esencia, de su voluntad, de lo que hace latir su corazón. Y entonces la semana pasada hablábamos de esto. Pero obviamente, si la Biblia nos presenta una revelación de Dios, es la forma en que Dios se comunica con nosotros.
Obviamente tenemos que pensar en que sería muy infructuoso tener una comunicación de una sola vía, ¿no es cierto? Es decir, una relación donde no solamente uno habla, pues no está muy divertido, no hay realmente comunicación. La comunicación, como usted sabe, tiene que haber con un receptor, evidentemente, quien recibe la comunicación, pero luego ese receptor se convierte también en alguien que comunica, que responde a esa información. Y entonces, pensando en eso, me parece que en medio de considerar cómo conocer a Dios y habiendo considerado que la palabra de Dios, su revelación, es el medio especial por el cual podemos conocer cómo es Dios, quién es Él, me lleva a pensar que, otra vez, sería muy desafortunado pensar en que pudiéramos conocer a Dios sin tener esta comunicación en el cual Dios nos hablara, se revelara a través de su palabra y que nosotros también pudiéramos, una vez recibiendo su mensaje, recibiendo esa información, nosotros también poder hablarle a Él. Y entonces que se diera esta comunicación y que se diera esta forma de relación. Y entonces, obviamente, estoy pensando en la oración. Es la forma en la que usted y yo ahora tenemos de parte de Dios para comunicarnos con Él. Es la forma en que nosotros respondemos a lo que entendemos y lo que recibimos de parte de Dios. Y entonces esta mañana quiero hablarle acerca de este otro medio a través de la oración en que usted y yo podemos tener una relación con Dios y que podemos conocerle. Me parece que una de las grandes lecciones de la oración es de que usted y yo podemos conocer a Dios a través de la oración y no solamente usar la oración como una línea directa de emergencia, un 911, ¿no es cierto? Estoy en problemas, estoy en necesidad y entonces necesito una ayuda, necesito de alguien que atienda mi necesidad. ¿Sabe? La oración, otra vez, va mucho más allá de simplemente una línea de auxilio, va mucho más allá que simplemente el hecho de considerar a la oración como un salvavidas, como aquello que yo necesito para que Dios haga lo que yo quiera. Me parece que la oración en sí misma nos muestra quién es Dios. Y la primera cosa que me hacía pensar en qué es lo que la oración me pudiera revelar acerca de Dios, que si no es simplemente una línea directa de emergencia, ¿qué es lo que la oración me muestra acerca de Dios? Y la primera cosa que venía a mi mente mientras pensaba en esto es que mire, pues por medio de la oración, que usted y yo podemos conocer a Dios como nuestro Padre. Mire, pensaba en el ejemplo de Jesús, la palabra de Dios allá en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 16, encontramos estas palabras que dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. La vida de oración de Jesús está plasmada en los evangelios. Una y otra vez vemos a este Jesús que se aparta, que va y busca a su Padre. Y entonces, en medio del ejemplo de Jesús, el ejemplo perfecto de oración que es Jesús, me parece que nos enseña y nos revela que Jesús era Dios encarnado, era Dios mismo. Él no necesitaba una línea directa de emergencia para recibir la ayuda de su Padre. Él era Dios mismo, él podía hacer lo que Él quisiera. La oración para Jesús tampoco era una terapia, tampoco tenía que ver con el hecho de, necesito deshogarme y entonces para encontrar un poco de paz me voy a poner a orar. No, Él era Dios mismo. Nada alteraba sus emociones, nada podía tomarlo por sorpresa. No había una angustia en Él por no saber qué es lo que iba a suceder. Él era Dios mismo. ¿Por qué oraba Jesús entonces? Porque Jesús tenía esta actividad, este hábito de buscar a su Padre, de buscar en oración al Señor. ¿Por qué lo hacía? ¿Sabe? La única respuesta que viene a mi mente es de que Jesús lo hacía
buscaba al Padre por la relación que había con Él. Jesús oraba una y otra vez para tener esta relación de hijo con su Padre. Puedo ver algunas oraciones emblemáticas de Jesús. Nuevamente, una de las cosas que pienso en la oración de Jesús, por ejemplo, en la oración de Jesús en el Getsemaní, antes de ir a la cruz. ¿Recuerda esta oración? Cuando Jesús se aparta de sus discípulos, está en este huerto del Getsemaní y entonces comienza a orar y a pedir a Dios: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, si no tengo que ir a la cruz, está bien, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. La Biblia nos narra que Jesús, en medio de su oración, comenzó a sudar gotas de sangre. ¿Recuerda? Había tanto peso en él. Pero otra vez, Jesús no estaba orando simplemente por encontrar una salida. Era ese momento especial en el que el Hijo podía descansar en el Padre, podía tener esa libertad de expresar lo que había en su corazón. Pero finalmente, otra vez, la intención de la oración de Jesús no era manipular al Padre, no era buscar algo extra de parte de Dios. Era en medio de su relación encontrar fortaleza, encontrar consuelo, encontrar apoyo en su Padre. Y así, si usted ve cualquier otra de las oraciones de Jesús, una de las oraciones más emblemáticas es evidentemente el Evangelio de Juan en el capítulo 5, cuando Jesús ora por sus discípulos. Y es interesante que nos incluye en la oración, ¿no es cierto? Y usted puede leer este capítulo de Juan y leer toda esta oración que Jesús hace al Padre nuevamente, pidiendo unidad para los discípulos, pidiendo su bendición, pidiendo el cuidado de Dios para sus discípulos. Y entonces, nuevamente, puedo ver en cada una de estas oraciones cómo Jesús podía hablar con su Padre y tener esta relación. Mi punto aquí es que, mire, me parece que estas oraciones de Jesús y su hábito para orar tenían que ver mucho más que el solamente hacer peticiones al Padre, que solamente tener un pliego petitorio y decir: Dios, ayúdame, provee, arregla, soluciona, sana. Era una relación de Dios con su Hijo, del Padre con su Hijo. Y entonces mi punto aquí es que, mire, me parece que en muchas ocasiones nos hemos quedado en la oración, en esa frontera de ver a la oración simplemente como el medio para recibir ayuda. El 911 del cristiano: ponte a orar, hay una necesidad, ora. Pero creo que la oración tiene que ir mucho más allá, y usted y yo podemos avanzar en medio de nuestra vida y que la oración no se convierta simplemente como una situación para pedir ayuda, sino que sea esta forma de tener esta comunicación con el Padre, de tener esta relación con el Señor y poder disfrutar de esta relación de un hijo con su Padre. De tener la libertad para hablar, de tener la certeza de que puedo ir y contarle a mi Padre lo que siento y saber que seré apoyado, que seré restaurado, que seré confortado en medio de mi relación con el Señor. Y entonces es la primera cosa que me parece que la oración me enseña. La oración me enseña que tenemos un Dios que es nuestro Padre, al cual podemos buscar y en el cual podemos tener una relación. Ahora, la buena noticia es que Dios nos concedió este privilegio de ser sus hijos. Esa es la buena noticia. Ese es el punto que me emociona, porque al final, ¿sabe? La relación que Jesús tenía con su Padre es la misma relación que usted y yo podemos tener con nuestro Dios hoy. ¿No le parece algo extraordinario, algo magnífico pensar en eso? Es cierto, era Jesucristo, era el Hijo amado, era el Hijo unigénito, era lo más preciado para Dios y tenía una relación íntima y cercana. ¿Cómo no iba a ser? Pero lo extraordinario para usted y para mí es que la palabra de Dios nos enseña que una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo,
que hemos entablado una relación con Dios, que arrepentidos de nuestro pecado y poniendo nuestra fe en Jesucristo, hemos comenzado esta relación con el Señor como un hijo con un padre. Y lo extraordinario es esto, que sabe, esa misma relación que Jesucristo tenía con su Padre, es la misma relación que usted y yo podemos tener con Dios. Al final es lo que Jesús anhelaba. Recuerda, precisamente en esta oración del Evangelio de Juan en el capítulo 15, Jesús oraba por eso. Y Jesús decía, Señor, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que haya unidad, pero que también haya unidad, no solamente entre nosotros, sino también con el Padre. Dios siempre revela esa verdad. Mire, el apóstol Pablo allá en Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6, lo expresa de esta manera. Dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió al Espíritu Santo, y el cual nos hace clamar, Abba, Padre. Nos hace clamar con esta expresión de cariño, de emoción. Abba, Padre, una buena traducción, sabemos, es papito. ¿Sabe? Podemos tener esta clase de relación. El punto aquí que quiero destacar es que miren, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, ese Espíritu de Dios que viene a nuestra vida, es lo que hace extraordinaria la oración. Déjeme insistir en esto, la oración no solamente se trata de expresar cosas, la oración no solamente es una terapia para desahogarnos, no se trata de un asunto neurolingüístico en el cual tú di las cosas para que sucedan. No, la oración va mucho más allá de una terapia en el cual te desahogas y entonces encuentras paz. Va más allá de que solamente declara que las cosas van a suceder con un pensamiento positivo y las cosas suceden. Y a veces lo maquillamos, ¿no es cierto? Y cuando las cosas no suceden, ¿qué decimos? No oraste con fe. Muchas veces me parece que eso cae en una neurolingüística, en un pensamiento positivo. Y confundimos la fe con esto, ¿no es cierto? Orar con fe es, ¿tú crees que va a pasar eso? Y eso va a pasar. La oración trasciende a eso. Porque la oración no se trata de que nuestra fe en un pensamiento positivo en favor nuestro tiene que suceder. Porque hay algo vital que interviene en la oración, que es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo allá en Romanos 8 en el versículo 26 nos explica esta verdad. Dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos 8, 26 y 27 es, ¿sabe? Lo que hace diferente a la oración es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el que intercede con estos gemidos indecibles. Es el que interpreta aquellas cosas que usted y yo a veces ni somos conscientes de lo que realmente queremos. Y por eso el Espíritu Santo dice que Él es el que intercede, porque dice, nosotros no pedimos como conviene porque no lo sabemos. Pero mi punto aquí es que usted y yo entendamos esta verdad. Mire, lo que hace diferente a la oración, lo que hace trascendente a la oración, no son las palabras elocuentes, no son las oraciones largas y extendidas, no son la oración de una persona en particular, viene a ser el que el Espíritu Santo que mora en el creyente hace que entonces esta oración llegue al Padre. Y esto, hermanos, es extraordinario. El punto así es de sencillo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo, mire, no puede disfrutar de lo que es la oración porque no tiene esta relación con el Padre. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios, su oración se quedará en estos términos. En un término de una terapia, de una neurolingüista, de un asunto de un pensamiento positivo, se queda en eso. Pero cuando los creyentes, los hijos de Dios oramos, hermanos, tenemos algo extraordinario. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a comunicarnos con el Padre.
Porque somos sus hijos. Porque somos esas personas especiales para Dios. Y entonces, hermano, cuando tú y yo entendemos esto, me parece que puede animar nuestro corazón a buscar al Señor mucho más. Porque Dios desea que tú y yo tengamos una misma relación como la tuvo Jesús con su Padre. Dios nos dio ese privilegio, somos sus hijos, nos dejó su Espíritu Santo que mora en nuestra vida para que nuestra oración entonces trascienda. Ahora, hasta aquí mi punto es hacerte considerar y pensar que mira, la oración es algo que va mucho, mucho más allá de simplemente un medio en el cual tú y yo se trata de pedir y buscar ayuda de parte de Dios. La oración nos enseña quién es nuestro Padre. Nos enseña quién es Dios. Y a través de la oración tú y yo podemos avanzar y conocer el carácter y conocer la voluntad y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y me parece que cuando conocemos a Dios a través de la oración como nuestro Padre, cuando Él responde, cuando Él obra a través de esa oración, tú y yo podemos encontrar seguridad y saber en cuál Dios hemos creído. Ahora, permíteme repasar 3 aspectos muy, muy rápidos y muy prácticos en cómo debiéramos de fortalecer nuestra vida de oración y qué cosas prácticas nos pueden ayudar a encontrarnos con Dios a través de la oración. La primera cosa es muy obvia, pero me parece que tenemos que decirla. La mejor forma de encontrarnos con Dios y de conocer a Dios a través de la oración es simplemente y sencillamente ore. Ore al Señor, es decir, aparte el tiempo, practique la oración. Curiosamente, la oración es lo que menos hacen los seguidores de Jesús. Nos gusta mucho leer oraciones, nos encantan los salmos, que son oraciones en su generalidad del rey David y de otros autores, pero la mayoría de los creyentes nos encantan los salmos. Nos identificamos, nos alientan y nos encanta leer oraciones de otras personas, poéticas, emocionantes, pero curiosamente no es una práctica general en medio de nuestra vida. Mi punto es aquí, es decir, mire, si no practicamos la oración, difícilmente encontrará en la oración consuelo, dirección, fortaleza y ánimo para su vida. Y difícilmente tú y yo podremos conocer a Dios. Nuevamente me parece que es un punto muy obvio, pero qué extraño que la mayoría de los creyentes no aguantamos muchos minutos orando. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es algo que de alguna manera sabemos de lo especial que es, pero no lo practicamos. Entonces, si usted quiere fortalecer su vida de oración, practique la oración. Busque al Señor en oración. Póngase metas, 1 minuto de orando, 2 minutos orando, 5 minutos de oración. Y vaya poniéndose metas y entonces practique la oración. La siguiente cosa que me parece que ayuda a la oración, a la vida de oración, tiene que ver precisamente con el hecho de meditar la palabra. Mire, esto es interesante. Por lo general desconectamos la lectura de la Biblia con la oración y lo manejamos como 2 cosas separadas. Ok, ya leí la Biblia, ahora voy a orar. Y sacamos nuestra lista de peticiones como algo muy ajeno a lo que es la Biblia. Y entonces tenemos en nuestra lista nuestras peticiones, las peticiones de alguien más para interceder por otros. Y tenemos algo que no tiene que ver mucho con la palabra. Pero la realidad es de que, mire, la Biblia, el meditar en la palabra de Dios, debe darnos el pie para orar. Debe ser la plataforma, porque cuando usted y yo meditamos en la palabra, es como tú y yo podemos hablar mejor con el Padre. Es decir, cuando Dios nos ha mostrado algo en la Biblia, podemos hablar con Él de lo mismo que hemos leído. Un ejemplo muy burdo sería si usted le gusta hablar con alguien, es porque usted conoce al menos algunas cosas de la otra persona, ¿no es cierto? Si usted sabe que le gusta a alguien, saca ese tema y ¿qué va a encontrar? Una muy buena plática, ¿no es cierto?
Si usted sabe que a fulano de tal le gusta tal deporte, tóquele el tema de su equipo favorito, toque el tema del deporte y entonces va a hablar de eso. Si usted sabe que a esa persona le interesa la política, saque un punto político y entonces hará que la otra persona responda y habrá la comunicación. Bueno, con este ejemplo tan burdo quiero decirle esto. Mire, cuando usted y yo vamos a la palabra, donde Dios nos muestre algo que sea ese punto en que tú y yo podamos hablar con el Padre, decir, Dios, hoy leí esto. En tu palabra me parecía que tú me enseñabas esto. Y entonces mientras medita en lo que usted leyó, hable y ore en base a lo que usted aprendió del Señor. Otro ejemplo pueden ser las entrevistas. A todos nos encantan las entrevistas, ¿no es cierto? De grandes personajes. Porque queremos conocerle. Pero quien entrevista debe de conocer a la persona que va a entrevistar. Tiene que tener un tema en común. Y sabe, el tema en común que usted y yo podemos encontrar con Dios es su palabra. No desconectes la palabra de Dios de tu tiempo de oración. Conéctalos y encontrarás que hay una enorme bendición en eso. Ora, habla con el Señor de acuerdo a lo que tú leíste, a lo que tú entendiste o lo que no entendiste con Él, y entonces encontrarás una bendición especial. Y la tercera cosa y última que quiero compartir contigo es que me parece que la otra cosa que fortalece nuestra oración, además de orar, practicar la oración, de conectar la Biblia con la oración, es el hecho de orar con otros. Cuando oramos con alguien más, eso nos ayuda a aprender acerca de la oración. Pero déjame dejar bien claro esto. No se trata de que oremos con alguien más y que aprendamos de la otra persona frases, estilos o palabras de cómo orar. Por lo general, a veces hacemos eso. Aprendemos de los otros a orar, las frases, las palabras, pero no se trata de eso. Cuando oramos con otra persona, debiéramos de aprendernos las frases, no las palabras, sino los principios. Y entonces cuando veo a alguien orar, aprendería de él su pasión para orar, aprendería de él su fe para orar. Es increíble, ¿no es cierto? Cómo algunas personas, su oración puede ser tan libre para expresar su idea con Dios. Y aprenda otra vez, no la frase, aprenda el principio de que podemos acercarnos al Padre con confianza, con libertad. Aprenda de otros que podemos orar con fe, que podemos orar con ese corazón en que sabemos que Dios está escuchando nuestra oración. Cuando oramos los unos con los otros, me parece que otra vez podemos aprender y podemos fortalecer nuestra vida de oración en cuanto a los principios. Y entonces cuando veo a alguien orar, me puede animar, decir, quiero ser como él. Quiero orar otra vez, no con sus frases, no con sus palabras, pero sí con su pasión, sí con su empeño. Permítame concluir, se me acaba el tiempo y permítame concluir con esto. Me parece que la oración, sin lugar a dudas, nos permite conocer a Dios como nuestro Padre. Lamentablemente, la oración no es algo muy popular entre nosotros. La mayoría de las personas les aburre orar. Y les soy sincero, muchas veces me ha parecido que mi oración también se vuelve un poco aburrida, un poco sin sentido. Pero mientras estudiaba esto descubrí el porqué. ¿Sabe por qué me aburre la oración? ¿Sabe por qué me duermo en la oración? Porque es una repetición de lo mismo. Pedir, buscar la ayuda, interceder por otros. He olvidado que la oración no solamente es para eso. Es cierto, podemos interceder y podemos pedir en la oración, pero no se cierra eso. La oración es el medio en el cual yo puedo comunicarme con mi Padre, puedo tener una relación con Él. Y entonces, cuando lo pienso, es absurdo. ¿Quién se aburriría de hablar con el Creador de los cielos? ¿Quién se podría aburrir y quedarse dormido ante la plática con alguien extraordinario como lo es Dios? ¿No le parece absurdo?
Cualquiera de nosotros quisiéramos platicar con cualquier persona importante y no nos quedaríamos dormidos. Pero cuando se trata de Dios, ¿por qué? Me parece que es porque hemos olvidado este punto y entonces nuestra oración se cicla en siempre lo mismo, siempre pedir, siempre buscar una ayuda y nunca damos ese paso un poco más allá de llevar a la oración a nuestra relación con nuestro Padre. Y otra vez, me parece que nadie jamás en la historia podría aburrirse de la plática con un ser tan extraordinario, tan grande, tan santo, tan perfecto, tan inmenso, el creador del universo como lo es Dios. Y entonces cuando lo pienso de esa manera, mi querido hermano, veo que la oración es aquella vía por el cual usted y yo podemos desarrollar nuestra amistad, nuestra relación real con nuestro Padre. Quiero invitarte entonces a que esta semana busques al Señor pensando en esto. Tal vez un buen reto sería hacer a un lado nuestras peticiones, nuestra lista de peticiones, y simplemente, mientras oremos, buscar algunos puntos en la palabra de Dios de lo que has leído. Tal vez simplemente hablar y expresar lo que hay en tu corazón. Y entonces que tu oración no simplemente se centre en el pedir, sino que busque una relación, una comunicación con tu Padre para expresar lo que hay realmente en tu corazón. Mi invitación esta semana y el desafío para mi propia vida hoy es que mi vida de oración trascienda y sea ese medio perfecto en el cual tú y yo podamos conocer y entablar una relación perfecta con nuestro Señor. Muchas gracias otra vez por conectarse con el favor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga mucho. Mi oración es que este mensaje pueda animar a tu vida. Recuerda que tenemos nuestra lista, nuestra guía de conversación, puedes imprimirla. Busca esta guía de conversación y ojalá sea una herramienta que traiga bendición y reafirme lo que hemos estudiado hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Mirar las estrellas me asombró. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que da. Estoy fascinado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Y eres santo. Y oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste, hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido. Tanta gloria me asombra.
suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo.